Muy buenas tardes. Para el área de planeación logística vamos a desarrollar la actividad 4, análisis y planeación de la capacidad logística, presentado por John Jairo Muñoz. ¿Qué es un cuello de botella? Un cuello de botella se entiende como un proceso o fases que ralentizan la cadena de abastecimiento o producción, incrementando tiempos de espera y reduciendo la productividad. Esta se puede ver afectada por diferentes factores humanos o mecánicos. Como podemos ver, el cuello de botella son procesos que acumulan grandes cantidades de actividades eh, o, o desempeños que hacen que no fluyan correctamente y que estén incrementando los tiempos de espera o haciendo que nuestras producciones o distribuciones se vean afectadas. ¿Qué genera un cuello de botella? Pues hay diferentes factores que pueden influir en un cuello de botella. Este puede ser uno de estos, falta de materias primas. Como podemos ver en un proceso de abastecimiento o de producción, si nos faltan diferentes elementos o materias primas para poder desarrollar nuestras actividades, se va a ver incurrido en un cuello de botella porque no vamos a poder cumplir con los calendarios o actividades programadas de los mismos. Entonces la falta de materias primas es un punto a tener en cuenta en los cuellos de botella. Personal sin capacitación. Aquí podemos ver que podemos tener la materia prima, podemos tener las maquinarias necesarias, pero si nuestro personal no está debidamente capacitado, el mismo personal puede hacer que un área o un segmento de la producción se ve afectado porque no lo está haciendo correctamente y asimismo los procesos se ven afectados. Poca capacidad de almacenamiento. En muchas compañías podemos ver que eh, muchas de ellas tienen problemas con la capacidad de almacenamiento. Esto hace que tengan sobrestock de materiales que no están debidamente almacenados, haciendo que los procesos se vuelvan más lentos, tanto en los procesos de picking o almacenamiento del mismo. Desinterés administrativo. Acá podemos ver que también las gerencias o los administradores de los diferentes eh, almacenes influyen también en estos procesos, pues de ellos también hacen parte de todo el proceso logístico y si no están enterados de todo lo que pasa en la cadena de abastecimiento, pues no podrán influir tampoco en una toma de decisiones o en que el proceso sea mucho más ágil. Deficiencia en los diseños de proceso. También podemos ver que puede ser otro factor el que nuestros procesos estén mal diseñados, es decir, que tenga demasiadas etapas o demasiados inconvenientes para poder ejercer nuestro trabajo o nuestro desempeño de labores. Puede ser que haciendo una revisión de los mismos podamos eliminar pasos o agilizarlos, esto teniendo en cuenta que deberemos continuar con nuestros procesos de calidad, de revisión, de supervisión. ¿En qué consiste la teoría de las restricciones? Eh, la teoría de las restricciones, eh, también denominado TOC, es una filosofía de gestión empresarial y de cadena de suministro planteada por el doctor en física Eliyahu Goldratt. La teoría se basa en que en un sistema de producción o en una empresa está formado por elementos interdependientes y que al igual que en una cadena, el sistema solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, es decir, la restricción, limitación o cuello de botella. Acá lo que nos quiere dar a entender es que mm, como tal un conjunto, o sea, una organización no puede ser independiente a las diferentes áreas, es decir, lo que son el área de las finanzas, de producción, de distribución, de compra, no pueden ser independientes
a la misma empresa, siendo que están bajo un mismo proceso. Entonces todas las áreas en común deben trabajar como una cadena, pero serán tan fuertes como su eslabón más débil, es decir, con el área que esté más débil, asimismo será de productiva la empresa. En que existen también tres tipos de limitaciones. Las limitaciones físicas, que son lo que tiene que ver con equipos, instalaciones o recursos humanos, entre otros que evitan que el sistema cumpla con su meta. También las limitaciones políticas. Son todas las reglas que evitan que la empresa alcance su meta. Por ejemplo, no hacer horas extras, trabajar en otros turnos, no vender a plazos, etc. Y limitaciones del mercado. Cuando el impedimento está puesto por la demanda de productos o servicios. Ejemplos de las restricciones que cuenta el sistema de transporte en Colombia. Pues en Colombia, con nuestros sistemas de transporte con los que utilizamos actualmente, podemos ver que en algunos tenemos ciertas restricciones que pueden ejercer un cuello de botella en nuestras actividades diarias. Por ejemplo, en el transporte terrestre, la congestión de tráfico, que ese es un cuello de botella porque muchas actividades empresariales se trabajan pues por medio de estos transportes y al haber congestión de tráfico pues hay inconvenientes con cumplimiento de entrega. Restricciones viales, esto también es un gran inconveniente pues como es conocido en Colombia tenemos muchas tipos de estas restricciones de velocidad, de por ambientales, por placas, entonces hay una gran variedad de estos inconvenientes. Capacidad limitada, pues podemos ver que los vehículos pues cuentan con una carga que no pueden sobrepasar y pues no, algunos no pueden transportar más material. Distancias y también la contaminación. Transporte ferroviario. Acá tenemos estas ciertas restricciones con las que contamos en este tipo de transporte. Sería la baja velocidad. En este tipo de transporte es demasiado lento y si queremos entregar mercancías que requieran un tiempo menor, pues no nos va a poder servir este tipo de transporte. Ausencia de servicio puerta a puerta. Este tipo de transporte solo se limita a llegar a las estaciones a donde tienen sus paradas y no podríamos cumplir con una entrega personalizada. Necesidad de transportes adicionales, pues como lo comentábamos, necesitamos en los puntos de llegada de las estaciones contratar otro tipo de servicio para poder retirar de las mercancías. Escasez de oferta. A pesar de ser un buen transporte, no hay una gran oferta para este tipo. Pues si nosotros lo planeamos bien, nuestra necesidad de este transporte, podríamos utilizarlo, pero pues a la vez la oferta no es que sea la más adecuada. Y formalidades de reserva. Entonces aquí no podemos eh, tener en cuenta que este transporte haberlo planeado con anticipación para poder hacer las reservas necesarias para utilizarlo. En el transporte aéreo tenemos estos tipos de restricciones como el costo, que el costo es demasiado elevado al ser un transporte aéreo, capacidad de almacenaje y carga. Acá, a pesar de ser aviones, que algunos son de carga, tenemos el inconveniente de que no podemos transportar tantos volúmenes de mercancía como quisiéramos. Menor variedad de productos a transportar. En este tipo de transporte hay muchos que no son, eh, que no se pueden transportar muy fácilmente. Entonces tenemos ciertos tipos de carga que solo podrían viajar en modalidad aérea. El factor climático también a tener muy en cuenta, pues no nuestras cargas se verían afectadas si hay problemas o inconvenientes con el, con las estaciones climáticas que tengamos en el momento. Y falta de oferta, a pesar de tener muchos aviones transitando, llevando carga, pero no tampoco es muy fácil conseguir
un transporte de carga de un momento a otro en este tipo aéreo. Transporte marítimo. En este las restricciones que encontramos en la tramitología, hay demasiado papeleo para diligenciar, entonces hace que sea mucho más demorado este proceso. El tiempo de desplazamiento también hay que tener en cuenta y planificar muy bien nuestras cargas y compras por este tipo de transporte, pues van a demorarse muchísimo más al ser marítimo. El factor climático también influye en este tipo de transporte, pues al ser marítimo están supeditados a huracanes o diferentes problemas ambientales que se manejen en el momento. Frecuencia de servicios también hay que tenerlo muy en cuenta, pues no todo el tiempo se manejan servicios de transporte marítimo, haciendo que nuestra planificación sea mucho más adecuada. Y congestión portuaria, pues hace mucho más lento el descargue de este tipo de material y asimismo eh, para que tengamos nuestro producto es mucho más demorado. ¿Qué son las holguras y por qué se generan? La holgura de una actividad es el margen de tiempo que disponemos para realizar esa actividad sin retrasar el proyecto según fechas de planificación. Entonces, como vemos, es una planificación de diferentes actividades, las cuales nosotros le proyectamos un tiempo definido para que se cumplan. Entonces, la holgura de la actividad indica pues los días en los que se puede adelantar o atrasar esa misma actividad sin retrasar pues la fecha de la entrega final del proyecto y poder cumplir así pues con dicha programación. La holgura de una actividad se definirá por las actividades que dependen de ella y a la vez son planeadas en una programación ya estructurada. Y entonces, como podemos ver en el gráfico, nosotros podemos tener unas actividades que van a demorar X tiempo, se van a demorar 1, 2, 3 días dependiendo de la actividad y asimismo pueden retrasar o adelantarse, pero sin que esto afecte al final nuestra entrega como tal del proyecto. Las causas que pueden generar eso es la coherencia al establecer las fechas del objetivo, es decir, que nosotros no podemos dar unas fechas de alguna actividad que pueda ser programada en una semana y nosotros decimos que son en 2 o 3 días. Entonces ahí estaríamos incumpliendo porque si nuestra ejecución final va a ser de los 7 días, ya vamos a tener problemas en con las demás actividades que siguen después de esa programación. La otra es que en la programación se tienen en cuenta actividades críticas. Entonces siempre debemos tener como objetivo principal cuáles son las actividades que son cruciales para poder proyectar o ejecutar nuestro proyecto y con esas fechas en especial hay que tener muy en cuenta cuál va a ser nuestro programación final. Planeación equivocada en la distribución de recursos. También acá nosotros podemos tener muy bien diligenciadas las fechas en las terminaciones del proyecto, pero si no tenemos los recursos necesarios también vamos a generar un cuello de botella por no tener los recursos necesarios. Conclusiones. Las conclusiones que podemos abordar de esta actividad es que siempre debemos identificar nuestros cuellos de botella para nosotros poder tener y poder mejorar cuáles son las actividades que nos están retrasando en nuestras actividades como empresa. La planeación. También debemos planear muy bien cada objetivo de la empresa, cada meta, para que así podamos tener los recursos, el tiempo y la ejecución apropiada para poder lograr las metas. Oportunidades de mejora, siempre estar revisando nuestros nuestros procesos para que podamos de pronto mejorar o cambiar diferentes procesos que puedan estar ocasionando problemas. Aplicar la teoría de restricciones también es muy importante porque con ella podemos optimizar muchísimo más nuestros recursos y procesos. Estas son las fuentes de consulta.
Muchas gracias.